He dicho físico. Una afuera, no pasa nada. Déjala. Vale. Estamos con Igor Andreyev y nada, Igor, te quería preguntar cómo viniste aquí a Valencia y a la escuela de tenisbal. La conocí porque Marat estaba aquí, Marat Safin. Yo en aquel momento tenía 15 años. Vine aquí para un mes para entrenar, o sea, para probar en principio, y luego como que todo me gustó, de la manera de entrenamientos y que la gente aquí, o sea, me explicaba tenis de una manera que era muy fácil de entender, y pues luego decidí quedarme y bueno, ahora estoy aquí todavía. Muy bien, muchas gracias, Igor, que tengas mucha suerte. Gracias. Bueno, estamos aquí con Marat Safin y bueno, le quería preguntar un poquito su experiencia aquí en Valencia, cómo fue el venirte para acá, para Valencia, desde Rusia. Bueno, fueron unos tiempos difíciles en Rusia. Era muy difícil para los niños empezar a jugar bien al tenis, sobre todo con las pelotas, pista de tenis, raquetas, cordajes y sobre todo en invierno, porque no había muchas pistas de invierno. Entonces, bueno, tuve la suerte de venir aquí y tuve la suerte de trabajar con la gente buena, bueno, buenas personas sobre todo. Rafa Menso, Pancho Alvariño, los que empezaron a trabajar conmigo. Yo creo que tuve suerte de poder trabajar con ellos y me ayudaron mucho y fueron los que me enseñaron, bueno, español y todo, me llevaron
de casa a entrenar y de entrenar a casa. Bueno, porque 14 años no hablaba español y hablaba un poco inglés. Pero bueno, valió la pena, ahora puedo decir, a los 28 años que valió la pena. Pues estamos aquí con David Ferrer. Cuéntanos un poquito así tu día normalmente, cómo es, las horas que entrenas. Es un trabajo, ¿no? Nos dedicamos prácticamente a ello y bueno, empezamos a las 9 de la mañana, de 9 a 11 y media pues hacemos tenis, luego tenemos media hora para almorzar y luego de 12 a 2 físico, ¿no? Y por la tarde un poco más de lo mismo, entrenamos de 4 a 6 y luego pues 2 horas de descanso. Y bueno, aquí en Valencia, entrenando aquí en Tenisbal, ¿y te sientes a gusto con la gente? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, ¿no? Llevo muchos años aquí, prácticamente desde los 18 años y somos todos una familia, ¿no? Igual da el ranking que tengas o el que seas mejor jugador de tenis o peor, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser por igual para ser grande en el mundo del deporte. Tienes que ser tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? Y yo creo que todos en este aspecto somos una familia y nos tratamos de igual a igual.